que tienen por los estatutos ese ente público y é difundir y promocionar la lengua asturiana. Entonces, para las plazas de redactores, por ejemplo, non se pedía ningún conocimiento de ningún tipo. ¿Qué difusión van a hacer esa xente? ¿No? Ese é outro argumento que tamén usó la corriente sindical de izquierdas. Non sei como está ese contencioso, sé que se interpuso y que, bueno, porque parecía que aquello era una especie de cobertura formal para pretender dar forma de legalidad, pero por debajo había algo un poco raro, ¿no? Por lo menos en cuanto a la forma, y que la legalidad no la cumplía. Y lo que dices tú de que está todo privatizado, bueno, y evidente, y es que no sé, una de las características de estas empresas, de estas sociedades mercantiles, y es que en realidad lo que son intermediarios entre la administración y los empresarios privados. Quiere decir, lo que hacen, no tienen medios propios, prácticamente ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es contratar con terceros. Quiere decir, porque si tuvieran medios propios, pudiera tener algún sentido, efectivamente. Oye, yo creo una empresa pública que está dotada de personal para hacer todo con un objeto social, el que sea, y dótola con una plantilla de personal adecuada para poder desarrollar ese objeto y con bienes materiales y todo lo que sea para poder hacer lo que tiene que hacer, lo que encomiendo. Y el personal entra ahí de acuerdo con esos principios de igualdad, mérito y capacidad, y los contratos que fallo hago de acuerdo con la ley de contratos la ley de contratos públicos. Bueno, en principio no habría ningún problema, siempre que se faiga bien, bueno, por agilidad, no sé qué. Pero oye que no es así en ninguno de los casos. Es decir, lo que faen creando esas empresas, y que después esas empresas, como no tienen medios propios, tienen personal, pero poco, es decir, bueno, poco según los casos, unos más y otros menos, pero no es personal suficiente para hacer frente al objeto social que tienen. Lo que tienen que hacer es subcontratar prácticamente todo, el ente público, pero todas las empresas que tienes aquí en esta lista, todas se dediquen a subcontratar. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que, claro, subcontraten, pero no con la ley de contratos, es decir, subcontraten como contrata una empresa privada, saltándose los principios que garanticen la contratación pública, la igualdad, la concurrencia, la pluralidad y tal, es decir, contraten como ellos da la gana, o bueno, o en cualquier caso non con las garantías de la ley de contratos del sector público. Ese es el truco que tiene esta historia, ¿no? Es decir, huir, como diría, bueno, hace mucho tiempo ya dijeron algún clásico del derecho administrativo del país, y huir del derecho público, huir del derecho administrativo. ¿Para qué? Pues bueno, para saltarse todos esos principios que evidentemente no tienen otra finalidad que garantizar la aplicación de la legalidad correctamente. Es decir, que bueno, pues si hay libre concurrencia, que se garantice, es decir, que pluralidad, tal, todos estos principios constitucionales que llenen la boca a los políticos, pero después que cuando a la hora de la práctica no apliquen ninguno, ¿no? Entonces son instrumentos, son meros intermediarios entre la administración y los particulares. ¿Para qué? Para saltarse, porque si la administración contratara directamente, tampoco tenemos que sacralizar a la administración. Es decir, que los que trabajamos en la administración sabemos que, bueno, es decir, que el hecho de que la administración contrate directamente y tal, pues bueno, tampoco hay una garantía de perfección. Es decir, hay maneras bueno, pues de actuar y a veces saltarse precisamente entre las cosas por lo que estamos hablando. Es decir, porque los funcionarios que están en los meses de contratación, salvo casos contados, pues bueno, si está un interventor que es el encargado de velar por la legalidad contable y económica, y un tipo que está ahí mangado a deu, pues bueno, si te recibe alguna instrucción, pues a lo mejor tendrá que aguantar. Si el responsable en la mesa de contratación, que siempre tiene que haber un interventor y un letrado, si el letrado que está para velar por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad también, y un personaje que acaba de llegar a deu porque lo mangaron allí, porque ya amigo de no sé quién o porque ya de confianza, pues bueno, si en un momento dado necesita echar una mano, pues echará, y es normal. Es decir, además para eso está, es decir, es por eso lo nombren, es decir, por eso ya de confianza, por eso lo mangan inmediatamente en un puesto que evidentemente va a ganar muchas más perras, pero a cambio de algo, no ya a cambio de nada, no ya por la cara guapa. Quizá la privatización nos puede también otra realidad que llegue, digamos, a favorecer el despilfarro, porque yo pienso que la contratación pública va también al presupuesto menor, un poco hay los tres presupuestos, en fin, y la contratación privada evidentemente no hay ni el presupuesto menor ni los tres presupuestos, entonces ahí el dinero, digamos que se infla, ¿no? Y no será una vez también, bueno, sí, aumentar también los dineros, y un coladero de dinero. Y una de las posibles consecuencias al lado de la de dirigir la adjudicación a la empresa que se quiere. Es decir, que hay un conjunto de, sí, una de ellas puede ser esa, es decir, inflar.
Vamos a armar. No me apoyo más. Tengo la mesa todavía. Sí. Yo esta mañana vi cómo me estaban justificando los supuestos más caros en técnica. Empiezan a sacarte simples, no sé qué, y estoy alta bota como de tal forma, no sé qué tipo. Y curiosamente yo una empresa que está especializada familiarmente a no sé qué más. Que sea un sistema público tampoco te garantiza. No. Hombre. Yo encuentro que estoy refiriéndome a unas bases muy concretas, ¿no? De lo que Sí. necesites o que necesites ayudar. Pero en la práctica no, si tú tienes Pero... interés en que se premie una oferta determinada, una empresa determinada, un servicio determinado. Estoy de acuerdo, Humberto. Sucede en muchos casos, entre otras cosas. Vamos a ver, claro, ahí la ley está fecha por quien está fecha también. Es decir, que claro, el análisis puede hacerse con mucha más profundidad y daríamos aquí para estar varios días. Por ejemplo, bueno, hay compañeros aquí que saben más que yo de contratos, pero el contrato menor, que ahora que hay un contrato que no requiere requisito ningún, yo ¿cuánto está el tope ahora del contrato menor? Estamos hablando de... Claro, es decir, que también la ley cada vez más de ese vías ahí de escape, ¿no? Es decir, que, pero en cualquier caso, entre eso y nada, es decir, hay una diferencia, ¿no? Es decir, que entre, bueno, tener ahí algunas garantías que se pueden saltar, pero entre, es decir, unos procesos que están articulados y después lo público tiene tiene una ventaja en principio, que es judicializable todo, ¿no? Es decir, que, bueno... Claro, es decir, que hay una fiscalización. Parte del Poder Judicial y claro, los licitadores las decisiones. que pueden estar de acuerdo con la adjudicación y pueden acudir a la vía judicial con el acta, pidiendo el expediente y con todas las garantías, cosa que no ocurre a través de las subcontrataciones efectuadas por una empresa privada donde en principio no hay ni documentación y no hay nada que fiscalizar ahí, y hay una tarea imposible de ejercitar. Al hilo de eso, gustaría a mí que pusieras el ejemplo de una empresa pública que precisamente son Paco Maroto y de la Moto los que están, los empleados ahí y que están realizando la mayor obra pública de todo el Principado de Asturias en su historia, que es la construcción nada más y nada menos que del nuevo hospital universitario central de Asturias, y cuya empresa teórica que se encarga de efectuar todo tipo de trámites para la promoción de la construcción está compuesta por 4 personas. Y Jesús, Gispasa. Sí, está claro. Y es la prima hermana de Jesús. Sí, muy parecido. Sí, bueno, las razones son, para no repetirse, son las mismas. Es decir, que crearon una sociedad mercantil para adjudicar la obra del hospital, pero efectivamente ahí trabajan, como dice Severino, 3 personas. ¿Por qué? Porque al final lo gordo y el contrato que se encargó de adjudicar esa empresa, no directamente la propia consellería, que por cierto, y doyte la palabra, José Ramón, pero oye, que hay una cosa que sobre eso es muy interesante y demuestra un poco la realidad también del país. Ese contrato, y el contrato más importante que se hizo en Asturias en los últimos años por volumen económico, fue fiscalizado por la Sindicatura de Cuentas. Y la Sindicatura de Cuentas literalmente dice en el informe que la mesa de contratación metió de rondón, así, es decir, en términos más duros, los criterios de adjudicación no estaban en el pliego e inventó unos subcriterios, la propia mesa de contratación, que no estaban en el pliego, hurtándolos, quiere decir que, por tanto, inventó los criterios en virtud de los cuales se adjudica la obra más importante de Asturias, no estaban en el pliego, no eran públicos. Y eso dice el Tribunal de Cuentas, y dice, hay una gravísima irregularidad. Pero no sabemos qué consecuencias tiene eso, no sé, debe ser que no debe tener ninguna, ¿no? Meterán ese informe en un casión y tirarán al río, yo qué sé, ¿no? Es decir, que al final, bueno, el PP sí denunció ahí y tal, pero bueno, hay este intercambio florentino de pareceres que se hace ahí en la Junta General, que bueno, después salen a tomar un café y supongo que están amigos, que creo que quiero entender yo, no lo sé, porque el tema parece